Hola clase, vamos a continuar con la explicación del tema 8 y ya prácticamente acabar con él. Nos vamos a encontrar ahora los paisajes agrarios, ¿de acuerdo? Esta es la relación directa entre el clima y cómo el hombre ha adecuado el territorio para su explotación más benéfica y productiva, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, se estudia en este punto desde cómo son los poblamientos rurales, ¿de acuerdo? En este caso se consideran menores a 2.000 habitantes, entonces estaríamos hablando de lo que son pueblos, y después semiurbanos menores de 10.000, que no llegan a ser ciudad, ¿de acuerdo? Y hay muchos que son agrociudades, sobre todo en Andalucía, ¿de acuerdo? Debido a que la principal explotación es agraria y además se desarrolla una industria o zonas cooperativas, cooperativistas alrededor de estos núcleos que pueden ser obviamente muy grandes, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar en ello el tipo de hábitat que se da puede ser disperso, en el cual nos encontramos obviamente casas aisladas totalmente, los famosos caseríos donde las casas están alejadas unas de otras. Si os fijáis aquí, podéis ver obviamente en esta España húmeda cómo los núcleos de población están muy dispersos, ¿vale? En este caso, pues, casas aisladas, caseríos, ¿de acuerdo? Puede ser absoluto o laxo, pueden darse pequeñas agrupaciones. Por ejemplo, como podéis ver, cornisa cantábrica, ¿vale? O incluso el Pirineo prepirineo, ¿de acuerdo? El concentrado es ya obviamente lo que conocemos pues, cuando uno ve un pueblo directamente, son casas agrupadas y existe en toda España, sobre todo en el interior, ¿vale? Son más pequeños en algunas zonas del norte y están además más cercanos unos de otros. En 3-4 kilómetros se pueden encontrar en cercanía, ¿de acuerdo? En el sur, en cambio, son más grandes y por tanto más alejados. Los hay de forma lineal, dispuesto a lo largo de la vía férrea o la vía, sobre todo las carreteras, o bien apiñados, agrupados en torno a un núcleo central, ¿vale? El poblamiento intercalar es el que combina los dos anteriores. Hay casas diseminadas, pero hay zonas concentradas, ¿vale? Con lo cual, obviamente, pues bueno, ese en el cual entre casa y casa no llega a haber una acera, no está asfaltado y obviamente se puede circular, ¿de acuerdo? Se va a dar en el norte peninsular, en la costa mediterránea, por ejemplo, ¿vale? Lo tenéis por aquí, veis, hay un núcleo más o menos costero lineal eh, y después unos caseríos separados debido al aprovechamiento agrario, ¿de acuerdo? También en las Vegas andaluzas se da, en La Mancha, ¿de acuerdo? También están, pues, bueno, lo que hemos visto en el norte peninsular, los caseríos vascos, asturianos, gallegos, etc. Hay mucho, ¿vale? Hoy en día, debido al abandono rural por el éxodo a la ciudad y la transformación en zona turística y residencial, está cambiando este aspecto bastante, ¿vale? ¿Cómo son las casas? Pues bueno, en general las tradicionales se hacían con el material de la zona, con lo cual no la vamos a encontrar de piedra, de ladrillo, ¿de acuerdo? O de barro, o adobe cocido, por ejemplo, ¿vale? Por la cubierta puede ser, si son zonas con fuertes lluvias, muy inclinada o la tenéis plana con terrazas, ¿de acuerdo? Y en el plano pues nos podemos encontrar la casa bloque, donde todo aparece junto, ¿vale? O bien una distribución en alturas, o bien una casa compuesta donde hay edificios según la especialización, o sea, una zona de habitación de los seres humanos, otra zona donde están las cuadras de los animales, ¿de acuerdo? Y otra donde están todos los aperos necesarios para el aprovechamiento agrario, ¿de acuerdo? Eh, digamos que todo esto poco a poco va desapareciendo, tuvo un momento en que desapareció debido a la creación a la dejación de la explotación agraria para transformar una zona recreativa, creando los chalets, ¿de acuerdo? Pero bueno,
en muchos casos también se ha adaptado y se han creado pequeños hoteles rurales en casas tradicionales que se han adecuado por dentro, ¿de acuerdo? Y el otro aspecto, que es las parcelas y el uso del suelo, pues bueno, pues nos vamos a encontrar que hay tierras cercadas, ¿de acuerdo? Que pueden pertenecer a un dueño, que puede incluso no estar unidos, o sea, lo que se denomina eh, el bocage o campos abiertos sin separación, el open field, ¿de acuerdo? Pueden ser parcelas regulares o irregulares, pueden ser además pequeñas, de menos de 10 hectáreas, o minifundios, medianas o grandes, más de 10 hectáreas o latifundios. Y por el suelo pueden ser de explotación agrícola, ganadera, forestal o mixta, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de paisaje nos vemos? El dominio atlántico, la España húmeda, como podéis ver, ¿de acuerdo? Nos encontramos con un clima lluvioso, con hábitat disperso, generalmente está envejecido, con predominio del minifundio. Podéis ver cómo las parcelas están divididas por setos, ¿de acuerdo? Es poco rentable, sobre todo con predominio del aprovechamiento ganadero, ¿de acuerdo? Y en bovino, en extensivo, ¿vale? Sobre todo la vaca. Agricultura de secano, ya que recibe lluvias suficientes, con policultivos, ¿vale? Para el aprovechamiento sobre todo de huertas y forraje. Y la silvicultura, si hay explotación, sobre todo para papel y mueble con eucaliptos, ¿vale? El Mediterráneo de interior, ¿vale? Y secanos extensivos y regadíos mixtos, ¿vale? Que lo tenemos aquí al lado. Son los típicos cultivos de la meseta, ¿de acuerdo? Y también de los grandes valles. Relieve llano, clima continentalizado con fuertes contrastes térmicos, más en la meseta sur que en la norte, y una fuerte sequía estival. El hábitat es concentrado, son pueblos más separados entre sí, ¿de acuerdo? Mayores cuanto más al sur y generalmente envejecidos, escaso, porque la emigración desde los años 60 ha ido reduciéndolos, ¿vale? Debido a la concentración parcelaria, se da el latifundio, ¿de acuerdo? Y algo de minifundio, ¿vale? En los valles. También otras tierras, debido a la inmigración, se vendieron en su momento, pasando a pertenecer a las pocas manos que perduraron, ¿de acuerdo? En los pueblos, ¿de acuerdo? Generalmente secano en extensivo, con lo cual obviamente se da además en las zonas altas de páramos y campiñas y en los valles, ¿de acuerdo? En el Valle del Ebro, en este caso no regado, lo que pilla el parte del somontano. Generalmente trilogía mediterráneas, ¿de acuerdo? Que es el trigo, cereales en general, vid y olivo, y ahora que antes pues bueno, se dejaba en barbecho o se plantaban leguminosas, acordaros, alubias, lentejas, garbanzos, hoy se combina el medio barbecho con girasol, ¿de acuerdo? O definitivamente gracias a los abonos químicos ha desaparecido. Generalmente cereales en Castilla y León, el olivo y el viñedo en la Valle del Ebro, en La Mancha, Guadalquivir y Extremadura, ¿de acuerdo? El regadío intensivo va a permitir obviamente la introducción de plantas industriales de alto rendimiento y por lo tanto de las que se saca mucho más renta agraria, como la remolacha, el lúpulo y el tabaco, sobre todo la remolacha, a la cual se le compra el total de la producción, no hay ningún problema en ese sentido, ¿de acuerdo? Frutas, hortalizas y forrajeras terminan de combinar todo. En ganadería, debido a la dehesa, es interesante, sobre todo que ya lo hemos comentado, de Zamora, Salamanca, Extremadura y Andalucía, esa, esa, eh, esa dehesa de Encina y Alcornoque, sobre todo para lo que es la cría de bovino, toro de Lidia, incluso, Huelva, Córdoba, Badajoz, Cáceres, Salamanca y Zamora, ¿vale? Pero también se extiende un tanto hacia las provincias limítrofes de Castilla-La Mancha, ¿de acuerdo? Y también para
lo que es aprovechamiento cinegético, ¿de acuerdo? Para la caza, además de otros, ¿de acuerdo? En el secano es más el olivo, que se hace en extensivo, y el bovino de leche, generalmente obviamente ya es tabulado. El porcino es industrial, cerca de las grandes ciudades, ¿de acuerdo? Y el bovino de carne, y carne de lidia, que ya hemos comentado, sobre todo el Valle Medio del Guadalquivir, o sea, lo que comentábamos antes de Córdoba. No es de extrañar que obviamente una de las principales facultades de veterinaria de España se sitúe en esta capital, precisamente obviamente por el enfoque hacia la gran ganadería que soporta la provincia. ¿De acuerdo? El paisaje mediterráneo de litoral que tenemos aquí al lado, como podéis ver, un minifundismo de regadío con alta producción, ¿de acuerdo? Es un relieve llano en la costa, el interior muy accidentado, porque obviamente o bien llega al Ibérico o bien está la cordillera costera catalana. El clima mediterráneo marítimo tiene su sequía en verano, pero las temperaturas son suaves todo el año. En general, en las zonas de regadío hay minifundio, porque obviamente la producción es alta y la rentabilidad también, con lo cual permite el mantenimiento de este tipo de explotación. ¿De acuerdo? Ya es mediana en el secano, ¿vale? Y generalmente es agrícola, ¿de acuerdo? Aunque también aparece la oveja, ¿de acuerdo? La vaca y el cerdo, sobre todo cerca de las grandes ciudades y orientado obviamente hacia el consumo cárnico. ¿De acuerdo? En el interior mediterráneo, la trilogía mediterránea, y se combina con la almendra que tiene salida al mercado, obviamente. Producimos mucha, pero se necesita todavía más, ya que estamos produciendo industrialmente productos derivados de la almendra, por ejemplo la leche de almendra, cuyo consumo va en aumento y por lo tanto obviamente bueno, se demanda, además de productos tan tradicionales como la misma almendra o almendra tostada o por ejemplo los famosos turrones, ¿de acuerdo? En las zonas obviamente con buena temperatura y bien regadas, sobre todo o bien bajo plástico, la fruta, tanto mediterránea como tropical, ¿de acuerdo? Pero que llega incluso a, a tener una producción muy alta, ¿vale? Horticultura precoz bajo plástico y fruta al aire libre. Por ejemplo, los mangos, ¿vale? O las chirimoyas de Granada, ¿de acuerdo? Productos que proceden de zonas cercanas al Caribe. El paisaje agrario de montaña, ¿vale? Que lo tenéis aquí, una zona fría y húmeda, ¿de acuerdo? Por encima de los 1000 metros en todos los casos. El entorno es desfavorable, tiene fuertes pendientes, es un clima frío y además en invierno las precipitaciones son de nieve. El poblamiento generalmente tiende a agruparse, ¿vale? Y además a ir desapareciendo la población debido a las pocas probabilidades de crecimiento o mejoras económicas. Suele convivir el bocage con terrenos comunales, por ejemplo aquí podemos verlo, ¿vale? Los terrenos comunales pueden ser bosques o simplemente antiguos pastos del ayuntamiento que son de aprovechamiento común, ¿de acuerdo? Y algo de agricultura pequeña y de alto consumo en la zona del valle, ¿vale? Pero generalmente la explotación es ganadera y silvícola, ¿de acuerdo? En las zonas montañosas más mediterráneas, algo más benignas, se aprovecha sobre todo para olivo y almendro, ¿vale? Ganadería en extensivo, generalmente bovina y ovina en el norte con sus pastos naturales y ovina con transhumancia en las zonas de influencia mediterránea o interior, ¿vale? La explotación forestal en el norte con eucaliptos, castaños y pinos, sobre todo, ¿vale? Otras zonas del Ibérico con la explotación del pino. El paisaje agrario de Canarias, pues bueno, muy... Uy, se me ha ido el subrayador.
muy accidentado porque es volcánico, veis estas tierras negras donde se protege del viento mediante la creación de estas barreras pedregosas para permitir el crecimiento de las plantas, ¿de acuerdo? Los pueblos son pequeñitos, la población en retroceso generalmente le atrae las zonas turísticas que además les están proporcionando mejores rentas, mejor calidad de vida. Tenemos además que entender que obviamente, bueno, son provincias en donde la comunicación entre lugares es difícil en muchos casos por ese relieve accidentado, volcánico y bueno, pues la población tiende a instalarse en las zonas con mejores comunicaciones y más posibilidades. Por lo tanto, las explotaciones pequeñas, salvo en algunas islas grandes, donde obviamente la agrupación de productores puede lograr algo más interesante, en general monocultivos para exportación, el tomate, por ejemplo, el tomate canario, el plátano y la patata extratemprana, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues llegan mucho antes, en principio, a la península, ¿de acuerdo? Y parte de Europa. También bajo plástico hay huerta y las flores, ¿de acuerdo? Que es una gran producción. Por otro lado, producto tropical como el mango, la piña, aguacate o papaya, que fueron los primeros sitios donde se adaptaron para dar el salto hacia la península a través de Cádiz, Málaga, la costa andaluza, que es la que primero adaptaba a estas especies una vez llegadas desde Canarias. En el interior, en secano, la vid, la papa y en algunas zonas la papa o patata, ¿ya? Y en algunas zonas en menor medida ya algún tipo de cereal, ¿vale? Ganadería ovina y caprina, muy reducida porque también están muy reducidos los pastos, ¿de acuerdo? Explotación forestal, pues bueno, el pinar, sobre todo lo que se aprovecha, el pino canario, el fayal brezal, que es una especie autóctona, ¿de acuerdo? Bueno, que nos aparece que no tiene no es un árbol de grandes dimensiones, son árboles pequeños, arbustos árboles pequeños, y la laurisilva en general para la creación de lo que es la creación del carbón vegetal y como soporte para otros cultivos, ¿vale? Y con esto nos metemos directamente, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenéis lo que son los hábitats, la especialización, ¿veis? Aquí es industrial y la población agrupada, la población con un entorno agrario, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis el típico muro de piedra de la explotación y la explotación ganadera al lado. Bueno, no tiene mucho más. Eh, Esta es la explotación, el intento de desarrollo de esta agricultura y ganadería ecológicas, ¿no? Que hemos nombrado antes. Digamos que vamos a ver ahora los problemas agrarios. ¿Qué nos encontramos? Típica pregunta de comentario, o sea, de pregunta 3 de las prácticas de, de un examen, ¿vale? La que deja 2 puntos, vaya, para que os enteréis. Esta es la típica. ¿Qué problemas agrarios, qué problemas nos encontramos para? Esta es la típica pregunta, ¿de acuerdo? Pero vamos a dejarla para un vídeo posterior para no cargar y bueno, ahí lo dejamos.